Continuando con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, en 8000 líneas, capítulo 13, impensable, los 5 atributos de la sabiduría perfecta, parte 1b. Entonces habíamos hablado de esos aspectos que son el aspecto impensable, el aspecto incomparable, el aspecto inmensurable, el aspecto incalculable de esa gran empresa de lo inigualado. ¿Ves? Los 5 aspectos, la gran empresa más estas 4 desgloses. Entonces le dice el Señor a Subhuti, así es Subhuti. Y continúa el sutra diciendo: ¿y por qué es una empresa impensable? Hace Subhuti esta pregunta. Porque el estado del Tathagata, la budeidad, el sí mismo, es decir, el ser, y la omnisciencia es impensable. Aquí cuando nos dicen impensable, tenemos que entender literalmente esta palabra. Impensable es que la lengua que tenemos dentro de nuestra cabeza, llamada mente, debe permanecer en silencio. Porque la conciencia es una cosa y la mente es otra cosa. Entonces la conciencia observa los fenómenos que penetran a través de nuestros 5 sentidos de nuestro cuerpo físico hacia nuestro universo interior, y allí en nuestra esencia divina, como un espejo maravilloso, estos fenómenos son reflejados. ¿Qué llamamos nosotros fenómenos? Cuando usted ve un árbol, esa imagen del árbol penetra a través de su vista, o la luz solar, ¿no? O la luz de noche, y esa luz, al incidir en el espacio vacío de nuestra esencia, entonces si se proyecta la imagen del árbol por nuestra esencia en nuestro interior, en el espacio mental. Entonces ese cuerpo mental que tenemos, en lo que ve la imagen del árbol, opina. ¿Ve? Opina sobre ese árbol. Dice, este es un árbol de mango, este es un árbol de caoba, esto es una plantica de rosa, un arbusto de rosa, etc. Entonces esa lengua que opina, que describe, ¿no? Y da las características de ese arbusto, de ese árbol, entonces es el pensamiento, la lengua mental pensando, el cuerpo mental pensando. Y entonces nos dice el señor Subhuti que es una empresa impensable, es decir, que para nosotros comprender los misterios cósmicos del Tathagata, de la sabiduría perfecta, de la omnisciencia, debemos aprender a mantener esa lengua mental en silencio. De allí que en el pasado los budas y maestros chinos, hindúes, japoneses, etcétera, del Tíbet, ellos buscaron expedientes, herramientas. ¿Qué llamamos herramientas, expedientes? Fórmula para que nosotros, los de conciencia dormida, pudiéramos más o menos encontrar una manera de detener esa mente, de apaciguar esa lengua mental. Entonces se inventaron una de los caones, el Kuan, son 2 palabras muy parecidas, el caón y Kuan. Caón es la ley dentro de nosotros, la voz de la conciencia, y el Kuan son palabras misteriosas que la lengua no entiende y bueno, tiende a mantenerse en silencio. Pero el Kuan, que hay muchísimo, el mantra Wu, gate para sacate bodhiswaha, etc. Quien pronuncia el nombre de Buda, esos son Kuanes antiguos. Entonces el mantra Hansa, los Kuanes hacen la función dentro de nosotros de un ancla. ¿Qué es un ancla? Para los que no se han montado nunca en una lanchita, en un barco. Un ancla es, si en esa isla por allá de Indonesia, bueno, ellos usan una tremenda piedra de un botecito, de un barco, de una curiara, una lanchita, la tiran con un mecate para fondear en la arena para que el barquito no se mueva. El barco permanece, las olas no pueden llevarse al barquito, mientras las personas que están allí pescando, los locales, las tribus esas indígenas que están pescando allí, con su piedrota mantienen su barco allí fijo en el mar y pueden pescar tranquilo con su tarraya, con su anzuelo, etc.
Si vamos a un sitio más modernizado, es un gancho con 3 puntas, metálicos muy pesados, que evita que ya sea el barco muy grande o el barco muy pequeño, no se mueva en el mar por las olas de la mar. Entonces, el caón, el mantra que usan los japoneses o los chinos, estos koanes sirven para detener ese barco mental por las impresiones que reciben las olas, ¿verdad? Porque el mundo exterior son como unas olas que agitan la mente. Entonces la mente tiende a moverse, el barquito tiende a moverse y a producir pensamientos, descripciones, palabras, conceptos, dudas, temores, etc. Entonces nosotros debemos tener conciencia de que la finalidad de estos koanes eran servir como muleta. ¿Qué es una muleta? Una persona que le duele la rodilla, que le duele un tobillo o tuvo una fractura o una pierna, se busca una muleta, se la mete debajo del brazo para poder caminar, porque bueno, la pierna no le da, y con el bastoncito tampoco le da, entonces usa 2 muletas para poderse desplazar. Entonces, estos mantras que se usaban para anclar la mente, para detener la mente, el pensamiento en un solo punto, son anclas mentales, ¿no? Entonces estos koanes, estas anclas mentales, sirven para nosotros tener la mente en un solo punto, concentrada en un solo punto, en una sola frase, en una sola palabra. Esa es realmente la finalidad. ¿Ves? O sea que el misterio no está en la palabra en sí. El misterio no está en la palabra en sí. Porque la palabra realmente lo que es una ancla, una gran piedra, un trípode de metal para anclar el pensamiento en una sola frase. Esa es la finalidad. ¿Ves? ¿Y por qué se usa esta ancla? ¿Por qué se usa esta gran piedra mental? Porque resulta y acontece que acá en este mundo físico nuestra conciencia vive dentro del mundo de la mente para poderse expresar en este mundo físico. Y si ella quiere salir de esa burbuja mental o cuerpo mental donde se encuentra, esta debe estar quieta y apacible en sus 49 niveles subconscientes. Y para ello debe estar en silencio, en calma, en paz y en tranquilidad, previamente relajación del cuerpo físico. Si el cuerpo físico no se relaja completamente, la mente tampoco se tranquiliza. Entonces estamos por entredicho que el cuerpo físico ya debe estar relajado completamente para pasar a esta fase en la meditación. Entonces, con la mente tranquila y quieta, la conciencia puede salir de esta burbuja mental y poderse desplazar y mover sin usar la mente. A la conciencia desplazarse por la quinta, sexta dimensión, séptima dimensión sin cuerpo mental, entonces ella empieza a experimentar la perfección de la sabiduría. Y como los niveles del ser son infinitos, a medida que la conciencia de nosotros, nuestro Buddhata, nuestra ciencia interior, va subiendo de escalón en escalón por los 10 sefirotes y por cada uno de los cielos y las dimensiones, ella va experimentando ese nivel de conciencia de esa parte del ser. Entonces llega el nirvana, experimenta los niveles de conciencia del Espíritu Santo. Llega el paranirvana, experimenta los niveles de conciencia del Cristo cósmico. Llega al Maha Paranirvana, experimenta los niveles de conciencia del Padre Brahma. Llega al Empirio y experimenta los niveles de conciencia de Elohim, o el Padre del Padre, pues la primera emanación del absoluto, el Ein Sof Ahur, y así va hacia arriba, va experimentando cada vez más, expandiéndose por toda la galaxia y por todo el universo. Entonces comprendemos la necesidad de lo impensable dentro de nosotros. Entonces hemos dado 2 introducciones más o menos largas previa a lo que nuevamente, posteriormente iremos profundizando con las palabras del venerable Buda y el venerable Subhuti. Entonces vamos a dejar por acá este segundo video, capítulo 13 de lo impensable, del Sutra de la Perfección de la Sabiduría,
que dice el subtítulo: Impensable, los 5 atributos de la sabiduría perfecta, parte 1b. Gracias por prestar su atención. Mi nombre es Moisés Duarte.